¿Qué tal están? Bienvenidos. De todos modos, relato improvisado. Realmente esta expresión, de todos modos, es muy significativa porque se aplica en infinidad de circunstancias en la realidad actual y es una especie de muletilla para justificar que realmente muy pocas cosas merecen la pena, pero eso es entrar en un planteamiento metafísico, en un planteamiento también de alguna manera utilitarista, si se quiere, depende de la perspectiva de pensamiento de cada sujeto. Y esto es algo clave para entender que si nos fijamos en las circunstancias de la realidad de la vida de cada persona, puede haber muchísimas cosas, muchísimas actitudes que no merezcan la pena ser realizadas. En definitiva, es la relativización de la vida, de las circunstancias de la misma y sobre todo de las acciones de las personas. Porque con esta expresión, de todos modos, lo que se quiere indicar es que muy pocas cosas tienen sentido o tienen una utilidad pragmática. Pero es que la vida no va de pragmatismo solamente, va de otras muchas cosas. Y reducir la conciencia o reducir las ideas simplemente a lo que da beneficio económico no sirve de nada en muchas situaciones vitales. De hecho, si queremos vivir en profundidad las cosas, podemos buscar la utilidad, pero también podemos buscar lo gratuito, podemos buscar el placer por el placer, la felicidad por la felicidad, la despreocupación por la despreocupación. Y esto también es fundamental. Pero realmente todo esto parte de una falta de argumentación profunda en bastantes personas, no en todas, afortunadamente, y por eso en este relato quiero decir este tipo de cosas, porque realmente parece que todo se subordina al interés práctico actualmente, en pleno siglo XXI. Esto también sucedía en el siglo XX, pero de una manera quizás menos marcada, menos clara, menos intensa, pero en la actualidad lo que sucede es que observamos las personas que los niveles de reflexión están disminuyendo, lamentablemente. No se trata tampoco de que haya que reflexionar acerca de todo de manera profunda, ni mucho menos, pero sí hay algunas cuestiones importantes que hay que saber entender o comprender, porque no todo es igual, no todo es lo mismo, cosa que actualmente en la sociedad del consumo, en el consumismo frenético en el que estamos, parece que se pierde el sentido de lo profundo, se pierde el sentido de la belleza, se pierde el sentido de la realidad. En ese aspecto se puede decir que a veces las cosas más valiosas no se pueden medir en dinero, no se pueden medir en beneficios prácticos. Y de otra manera, si solamente se piensa en la utilidad, se cae en el vacío existencial, en el vacío de la vida. Porque al final es cierto que todos vamos a morir. Hoy, por ejemplo, es Domingo de Resurrección y la cristiandad celebra la resurrección de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Pero esto depende de las creencias que tengan las personas. Los que no son creyentes, los que son agnósticos o ateos, pues no consideran que esto sea algo demostrado o cierto. Es simplemente una creencia de tipo mágico, pero que no se corresponde con la realidad. En cualquier caso, es cierto que el ser humano vive no solamente a nivel físico o material, sino a nivel psicológico, fundamentalmente. Y por tanto, es aceptable, de forma total, que haya millones, cientos de millones o miles de millones de personas que puedan creer en la religión, que puedan creer también en la resurrección. También podemos pensar en relación con la posibilidad de que el alma de las personas no muera definitivamente con la muerte física, aunque es difícilmente creíble desde un punto de vista científico. Por tanto, todas estas cuestiones tienen que ser objeto de libre discusión, de libre análisis, y no todo depende de lo que diga la ciencia. También todo está relacionado con lo que cada persona quiera pensar, quiera sentir, quiera creer. Y esto también es algo básico que actualmente en muchas ocasiones no se distingue, no se diferencia.
uno de los grandes problemas de la sociedad actual del siglo XXI y también del siglo pasado es que no se diferencian sutilmente muchos aspectos de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, de lo que contemplamos, y todo esto pues tiene unas consecuencias en las formas de pensar, en las formas de vivir, en las formas de entender la realidad. Y, en definitiva, hay que tener, creo, una mente mucho más plural, mucho más diversa, mucho más basada en la variedad que nos ofrece el mundo, que nos ofrece la propia realidad, que es muy compleja, que es muy diversa, que es muy multifacética, un término que se suele utilizar actualmente con bastante profusión. Y todo esto, en definitiva, lo que nos viene a decir es que, de todos modos, hay que profundizar en lo más esencial para cada uno, y eso es diferente para cada persona, o puede serlo al menos. Y en ese sentido no se puede entrar en una discusión infinita, sin término, sin final, sobre qué es lo mejor para cada persona, qué merece la pena, qué no merece la pena. Eso es algo que puede ser un debate interminable. Podríamos estar miles de horas discutiendo por qué algo tiene valor o no lo tiene, por qué algo merece la pena o no merece la pena, pero eso no lleva a ningún lado. Si hay que justificar todo absolutamente, pues entonces el de todos modos se podría utilizar siempre, pero de todos modos debe utilizarse más en un sentido de realización, de acción. De todos modos haré tal cosa, sea como sea. Eso sí sería una expresión adecuada de la utilización del todos modos, pero no sería un uso adecuado, en mi opinión, utilizar de todos modos en el sentido de que algo pues no va a tener una cierta repercusión o un cierto interés, o que no va a dar beneficio y por tanto vale más no hacerlo, que es el sentido en que se utiliza muchas veces en la vida cotidiana, en las conversaciones cotidianas también. Y todo esto hay que decirlo, hay que expresarlo, aunque sea en forma de relato, como estoy haciendo ahora, de forma improvisada, porque hay que darse cuenta de que las palabras crean mundo, las palabras crean realidad, las palabras crean también una forma de sentir, una forma de pensar y una forma de sentirse psicológicamente, de una forma o de otra. En un mundo que está agobiado por la ansiedad, que está también atravesado por la angustia, por la desesperanza, por las guerras, por la falta de libertad, por la censura, en algunos países también, todo esto conviene decirlo de forma muy clara y muy explícita. Y en ese sentido, lo que hay que también tener en consideración es que todo deja huella, todo es definible, pero las definiciones son infinitas, porque se pueden hacer definiciones de definiciones y matices de matices, y al final la vida en parte consiste en eso. Si no, no estaríamos ante, por ejemplo, la creatividad literaria, la creatividad de los escritores, de los pintores, de los músicos, de los escultores, de los arquitectos, etc. Por tanto, esa infinidad de interpretaciones, esa infinidad de actos creativos que realizan las personas, es algo que no se puede obviar. Es el triunfo de la libertad. Es también la reafirmación de la voluntad de las personas, que realmente no tiene límites. Y todo esto teniendo en cuenta la finitud de la vida humana, que hace que las cosas a veces tengan que hacer de forma en parte acelerada, pero esto no impide que al buscar la mejor versión de lo que se hace, también se intente hacer explícitas estas ideas, estos matices que acabo de relatar en esta narración, porque son fundamentales para darse cuenta de que las cosas no son blancas ni negras, sino que tienen generalmente muchísimos niveles de gris, infinidad de niveles de grises, podría decir también. Y eso es algo que la sociedad también tiene que darse cuenta, que nadie es el ombligo del mundo, y hay gente que considera que sí,
que al final los gustos de la mayoría tienen que estar por encima de la creatividad de los artistas, por ejemplo. Y eso no tiene por qué ser así, de ninguna forma. En definitiva, se puede afirmar que la libertad creativa es uno de los logros mejores del ser humano y es lo que precisamente nos da la capacidad de sentir, de apreciar el arte, de apreciar la belleza y sobre todo también de ser libres y hacer lo que queramos. Hasta pronto.